Ok, la siguiente lista de videos pueden considerarse algo sencillos porque vamos a trabajar con strings y vamos a hacer cosas sumamente sencillas en comparación de lo que hemos estado viendo en capítulos o lecciones anteriores. Entonces, si ya estás familiarizado con esto, siéntate libre de saltar a la siguiente lección. Y si no, bueno, pues invitado completamente a mirar el video completo. Entonces, vamos a trabajar ahora con texto multilínea. Y lo que voy a hacer es crear en el directorio 047 string multi o texto, bueno, string multilínea. cd 047 o 047 string multilínea y voy a inicializar el ejemplo 047. Y a partir de aquí, ya todos los ejemplos los voy a crear como paquetes. Entonces tengo aquí ya mi paquete y empiezo a programar. Main.go, package main, función main. Perfecto, ya que estoy aquí, ahora lo que necesito es checar que tenga el tamaño de la fuente, que la vea un poquito pequeña. Ok, ahora que ya estoy aquí, lo que tengo que hacer es, voy a crear un texto multilínea. En el ejemplo, lo que nos piden es utilizar un texto eh, que describe un libro, que es la novela de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Entonces, este es el texto provisto. Y pues lo que tengo que hacer yo es imprimirlo en multilínea. Entonces, hasta ahora hemos visto que podemos, por ejemplo, crear un texto en el cual yo digo libro, por ejemplo. Voy a poner los detalles del libro y aquí pongo el texto. Pero lo que no puedo hacer es, por ejemplo, pegar esto así y luego esperar que pueda imprimir print. De hecho, no me deja, si ustedes ven, no me aparece el autocomplete correcto del libro. Si yo guardo e intento ejecutar, no me va a permitir hacer esto porque go run, porque tengo un error de sintaxis. Aquí me dice en la línea 12 hay una nueva línea incluida y bueno, básicamente yo no puedo saltar una línea cuando utilizo las comillas para insertar texto. Entonces lo que puedo hacer es reemplazar estas comillas por backticks o acentos invertidos. En este caso, entonces voy a reemplazar estos dos por esto. A ver, esta por este. Lo que pasa es que tengo una configuración en el teclado que luego espera que presione una segunda tecla. Entonces aquí, un declare name. Ok, me falta importar el paquete fmt. Import fmt. Y ya cuando he puesto estos acentos invertidos, que en mi caso aparecen antes del número 1, depende de la configuración del idioma del teclado de cada quien. Ya puedo imprimir este texto multilínea, pero si vemos, a la hora de imprimir también se ha impreso las tabulaciones que corresponden al espacio del texto, desde el margen hasta donde empieza, en este caso, bueno, aquí lo que ha hecho es imprimir el salto de línea desde aquí hasta acá, y luego el espacio de aquí hasta donde empieza la numeración, que en este caso es hasta acá. Entonces, si yo elimino este espacio, ahora sí voy a tener el texto pegado a la orilla. ¿Sí? Entonces ya lo tengo aquí, pero aún tengo un espacio aquí. ¿Por qué? Pues porque he saltado un salto de línea aquí. Entonces creo que esto se puede expresar así, si no estoy equivocado. Así está bien. Es decir, empujo el backtick a la siguiente línea y a partir de aquí empiezo a imprimir. Yo cuando guardo en Go me autoformatea, entonces me lo manda hacia acá. Pero pues, básicamente es lo mismo. Guardo, ejecuto y ahí está. Una cosa más que hay que comentar es que cuando yo uso backticks, aún así puedo
seguir imprimiendo variables. Entonces lo que puedo hacer, hasta el momento nosotros hemos visto que fmt.printf me permite a mí hacer una impresión con comodines. Por ejemplo, hola, mi nombre es ese. Y luego aquí pongo el nombre, que por ejemplo sería Arturo. Y cuando ejecuto, se imprime, hola, mi nombre es Arturo. Y otra vez olvidé el salto de línea. Ay, que eso está para hacer un meme ya. Ok, hola, mi nombre es Arturo, perfecto. Bueno, pues resulta que existe también la posibilidad de enviar esta impresión, todo el resultado de la impresión a una variable. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, en lugar de printf, s printf. Es decir, save printf, guardar en una variable. Entonces aquí le puedo decir saludo es igual a lo que me arroja esto y después esto lo puedo imprimir. Printline, saludo. Entonces si ejecuto, vemos que aquí tengo hola, mi nombre es Arturo y luego una nueva línea porque he utilizado printline con una línea de adicional aquí. Entonces se juntaron dos saltos de línea. Sabiendo eso, yo puedo, por ejemplo, capturar toda esta impresión y meterlo dentro de una variable. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a utilizar sprintf para meter todo esto dentro de una variable. Entonces para eso me voy a traer todo esto para acá y le digo fmt.sprintf y voy a meter todo esto así. Y por ahora no voy a pasarle ningún comodín. Y voy a imprimir la variable libro. Entonces esto va a funcionar. ¿Sí? Funciona. Ahora lo que he hecho es utilizar sprintf y almacenar toda esta información dentro de una variable. Si yo empiezo a utilizar los comodines, puedo por ejemplo decirle aquí cuál es el título. Este sería %s y voy a imprimir título. Pero sé que título no está definido. Entonces voy a crear una variable acá que se llame título. Igual 100 años de soledad. De una vez pongo el autor, que es Gabriel García Márquez. Después el género, que es novela. Idioma, que es español. Y país, perdón, esto es minúscula. País, esto es Colombia. ¿Qué más? Fecha. Esto es 1967. Perfecto. Voy a capturar esto como string para no tener que hacer una conversión después. Entonces ya tengo ahí mis comodines y lo que puedo hacer es reemplazar esto por %s. O bueno, v, para no fallarle. Todos son strings. V, v y el value. Perfecto. Entonces ahora voy a poner título, autor, género, idioma, país, fecha. Guardo e imprimo todo como la variable del libro, que es el resultado de hacer un sprintf donde paso un texto con comodines y luego lo reemplazo con sus respectivas variables. Todo se pasa a una variable nueva llamada libro y esa variable la estoy imprimiendo. Guardo y ejecuto. Y ahí tengo. Título 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, novela español Colombia. Para darle una mejor distribución de cómo se ve el texto, yo puedo tabular, es decir que aquí le voy a poner /t, /t, en todos los casos /t,
slash t, slash t. Vamos a ver qué tal se ve. Oh. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que el backtick, a diferencia del escenario donde yo utilizo las comillas sencillas, me imprime el texto tal cual aparece, que es una característica que se me había olvidado mencionar. Entonces, si yo pongo aquí la diagonal T, lo que va a hacer es básicamente interpretarla tal como viene. Es decir, los saltos de línea si yo aquí pongo diagonal N, no me va a interpretar esto como un salto de línea, sino que me va a imprimir tal cual el texto diagonal N. Y aquí lo podemos ver. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque no realiza ese tipo de conversión. Entonces esto aquí lo voy a quitar. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Y creo que incluso aquí está tabulado. Lo puedo usar un tabulador manualmente. Ejecuto. Ok, ahí está. De hecho, creo que se veía mejor. Está bien, así. Ahí está. Título: 100 años de soledad. Autor: Gabriel García Márquez. Género: novela. Idioma: español. País: Colombia. Fecha: 1967. Ok, ese es el texto multilínea utilizando backticks. ¿Qué hemos visto? Bueno, hemos visto que podemos utilizar estos backticks para imprimir texto multilínea. Hemos visto que también ahora introdujimos el uso de sprintf, que nos permite hacer una impresión y guardar todo el resultado de la impresión dentro de una variable, en este caso. Si yo no, a diferencia de printf, si yo no hago nada con esto, así tal cual, aquí ya me está marcando un error, bueno, un warning que me está diciendo que no estoy haciendo nada con esa salida. O sea, aquí no se va a imprimir nada, ¿sí? Yo tengo que pasar esto de alguna manera a otro print para que el resultado de sprintf salga a impresión. No es como printf que imprime directamente. También hemos visto que al backtick le podemos pasar comodines, como en el caso de las comillas dobles, pero que no podemos utilizar la sintaxis de salto de línea como esta, tal cual. Si nosotros ponemos un salto de línea, este se genera, pero si nosotros utilizamos, por ejemplo, /n, esto se interpreta como texto tal cual. ¿Sí? Entonces, cuidado ahí. ¿Y qué más? Creo que es todo lo que hemos visto. Muy sencillo, no tiene demasiada complicación. Vamos a seguir hablando de strings multilínea, pero para eso nos vamos a ver en la siguiente lección.